El golpe. Tenía 23 años cuando entré a trabajar en una funeraria de Monterrey. No era un empleo soñado, pero la paga superaba con creces lo que ofrecían otros lugares y, por aquel entonces, necesitaba desesperadamente el dinero. Pocos se atrevían a enfrentar la muerte de manera cotidiana y yo prefería aferrarme a la idea de que el cuerpo es solo un vehículo pasajero para el alma. Así, con un poco de tempel y otro tanto de curiosidad, me presenté en la funeraria y comencé mi vida laboral nocturna. Nada me había preparado para lo que viviría. Trabajar ahí implicaba turnos de madrugada, velorios silenciosos y un ligero escalofrío que me recorría la espalda cada vez que debía entrar en contacto con algún cadáver. Sin embargo, todo marchó sin problemas las primeras semanas. La mayoría de la gente me recibía con alivio cuando llegaba con la carroza, porque significaba que ya no tenían que lidiar con el papeleo en hospitales o con la incertidumbre de los trámites funerarios. Me gustaba creer que aportaba un poco de paz en medio del dolor. Pero poco a poco, conforme se acercaban mis primeras guardias nocturnas de traslado, comencé a sentir esa opresión en el pecho que uno experimenta cuando sabe que algo malo puede suceder, aunque no sepa exactamente qué. Recuerdo una noche en particular que marcó mi vida para siempre. Era la primera vez que me asignaban un traslado en la madrugada sin la supervisión de un veterano. Mi compañero más experimentado había enfermado de repente y otro colega me acompañó a regañadientes, porque a él también le incomodaba la idea de hacer un recorrido tan tarde. No había opción, el hospital nos había llamado solicitando la recogida de un cuerpo que debía entregarse en la funeraria antes del amanecer para los preparativos del velorio. La familia urgía el traslado. Me dieron las llaves de la carroza y me dijeron que terminara el trabajo lo antes posible. Salimos a la carretera con la luz de la luna como única testigo de nuestro trayecto. La carroza funeraria era un vehículo alargado, de apariencia sobria y con un motor que solía sonar estable. Yo la había revisado antes de salir y estaba seguro de que todo funcionaba correctamente. Aún así, no podía sacudirme el nudo en el estómago mientras manejaba. Tomé aire para calmarme y traté de ignorar los pensamientos que me nublaban la mente, esa mezcla de ansiedad y curiosidad, aderezada con un leve terror a lo desconocido. Cuando llegamos al hospital, el personal de guardia apenas levantó la mirada. Se notaba que llevaban toda la noche lidiando con urgencias y papeleo. Nos indicaron la habitación donde se encontraba el difunto, un hombre que rondaba los 40 años y que, según su historia clínica, había sufrido un infarto masivo. Sin mayor ceremonia, firmamos las actas de defunción y procedimos a trasladarlo en la camilla al interior de la carroza. Ahí empezó el verdadero peso de la realidad, esa sensación extraña de estar llevando a alguien que, apenas unas horas antes, había estado vivo. Ya no había más respiración, más latidos, más conciencia. Me esforzaba en ver esto de forma práctica, pero no podía evitar sentir un cosquilleo de inquietud que me hacía mantener la vista en todas direcciones, como si esperase que el cadáver se moviera en cualquier momento. Cerramos las puertas traseras con cuidado y emprendimos el camino de regreso a la funeraria. Eran cerca de las 3 de la mañana, el momento más silencioso y lúgubre de la noche. No había apenas vehículos en las calles, solo el eco distante de algún camión que se perdía en la lejanía. Mi compañero permanecía en el asiento del copiloto, en silencio total, jugueteando nervioso con una linterna pequeña que sacaba y guardaba del bolsillo de su camisa. Yo mantenía la vista en la carretera, esforzándome en no pensar demasiado. El trayecto era relativamente corto, pero esa madrugada se sintió eterno. La iluminación de las calles era tenue y a ratos las lámparas fallaban, creando largos pasillos de penumbra. Sentía como si estuviéramos sumergidos en un sueño perturbador del cual no podíamos despertar. De pronto, sucedió algo que jamás olvidaré. La carroza se apagó sola, sin previo aviso. No hubo tirones, ni golpes en el motor. Simplemente, la carroza dejó de responder y las luces del tablero murieron. Frené con esfuerzo, manteniendo la compostura para no estrellarnos contra algo. Mi compañero, exaltado, me preguntó en voz baja qué había pasado. Revisé el tablero tratando de encender el motor de nuevo, pero no reaccionaba. Apagué el switch y volví a girarlo. Nada.
Mi compañero salió con rapidez para revisar el cofre, pensando que se habría recalentado. Sin embargo, al levantar la tapa, comprobamos que el motor seguía en perfectas condiciones. No había una sola manguera suelta, ni un cable roto. Nada explicaba esa desconexión total. Mientras permanecíamos allí, con la carretera vacía y el frío envolviéndonos, empecé a sentir que algo nos observaba desde la oscuridad. Miré de soslayo el contorno de la carroza y me pareció ver una figura en el asiento trasero, como una sombra sentada, cuando en realidad solo había espacio para el féretro y los implementos de traslado. Quise creer que era mi imaginación. Después de todo, las sombras suelen jugar con la mente cuando uno está nervioso. Pero no me dio tiempo de reflexionar demasiado, un golpe seco resonó en la parte trasera del vehículo. Un toque claro y firme. Como si alguien desde adentro hubiera tocado la puerta. Me paralicé. No había forma de que aquel hombre, supuestamente muerto, se moviera. Aún así, el golpe se sintió nítido, contundente. Mi compañero me miró con los ojos muy abiertos, y ambos dudamos unos segundos. Sin mediar palabras, rodeamos el vehículo con una linterna para revisar que no hubiera algo suelto, que el ataúd no se hubiera deslizado. Pero el cajón seguía bien asegurado. El cadáver estaba allí dentro, inmóvil. ¿Cómo explicar aquel ruido? Encendí la linterna y la pasé por cada rincón, no encontré nada extraño, solo nuestro propio miedo reflejado en nuestras miradas. Volvimos a la cabina delantera con la respiración entrecortada. Intenté encender la carroza otra vez y para nuestra sorpresa, el motor arrancó sin dificultad. Las luces del tablero volvieron a la vida. Fue como si el sistema se hubiese tomado una pausa indescifrable, para luego reactivarse sin una sola explicación lógica. Encendí las luces exteriores y me aventuré a acelerar, esperando no quedarnos varados de nuevo. Mi compañero, tembloroso, mantenía la linterna en la mano, apuntando de vez en cuando hacia el interior trasero para cerciorarse de que nada se moviese ahí dentro. Avanzamos con cautela por aquella avenida desierta. El corazón me palpitaba tan fuerte que podía escuchar mis latidos en el silencio nocturno. Procuraba no pensar más que en llegar a la funeraria, entregar el cuerpo y olvidar aquella impresión. Sin embargo, algo dentro de mí sentía una opresión mayor conforme nos acercábamos a nuestra base. Empecé a notar una extraña fragancia, como si hubiese flores marchitas en la carroza. Aquella mezcla de olor a formol y a pétalos en descomposición me revolvía el estómago. Miré el reloj del tablero, marcaba las 3:22 de la mañana, la hora maldita del folclore, la conocida hora del diablo, según algunas leyendas urbanas. Tragué saliva y seguí conduciendo. Sin aviso previo, algo se estremeció en la parte de atrás. Pude sentirlo a través del volante, como si el eje trasero vibrara. Por el espejo retrovisor, me pareció ver un bulto que se alzaba ligeramente. Fue un segundo, nada más, pero suficiente para que se me helara la sangre. Mi compañero giró la cabeza al mismo tiempo que yo y, sin decir nada, bajó la linterna. No queríamos confirmarlo, no queríamos enfrentarnos a la posibilidad de que hubiera algún movimiento dentro de ese ataúd. Aún así, esa sombra pasajera quedó grabada en mi mente. Proseguimos en silencio. Parecía que el camino a la funeraria se alargaba más de lo normal. Empecé a preguntarme si estábamos atrapados en alguna especie de bucle o pesadilla. Las calles se repetían y los semáforos parpadeaban en ámbar, sin tráfico alguno, como si la ciudad estuviera poseída por una quietud inquietante. Pasamos por un parque oscuro, sin un alma. Vi unos columpios agitándose levemente al compás de una brisa helada. Aquello me provocó un escalofrío. La noche tenía una atmósfera densa, pesada, que oprimía cada uno de mis sentidos. De pronto, sentí que la carroza se ladeó un poco hacia la derecha, como si algo muy pesado se moviera de un extremo a otro en la parte trasera. Instintivamente, frené para evitar perder el control. El rechinido de los frenos resonó por la calle desierta. No puede ser, pensé, con un temor que me recorría de la nuca a los pies. Con el pulso acelerado, me estacioné junto a la banqueta para revisar. Cuando fuimos a la parte de atrás, notamos que la tapa del ataúd se había deslizado unos centímetros.
Era casi imperceptible, pero claramente estaba abierta. Uno de los seguros metálicos había cedido. Con manos temblorosas, acomodamos la tapa y revisamos que el cadáver siguiera en la misma posición. Estaba ahí, sin rastro de vida, rígido por la incipiente rigidez cadavérica. Sin embargo, la ligera expresión de su rostro parecía haber cambiado. Sentí que en la penumbra de la linterna sus ojos estaban entreabiertos. O tal vez era mi mente jugándome una mala pasada. Aferré la tapa y mi compañero me ayudó a asegurarla. Cerramos las puertas de la carroza y regresamos a la cabina, sin querer intercambiar palabra, como si temiésemos que hablar de ello fuera a convocar algo peor. Esta vez, la carroza encendió sin problemas y avanzamos con mayor velocidad, deseando llegar de una vez. No nos importaba violar algún límite de velocidad, solo queríamos dejar ese cuerpo en la funeraria y alejarnos de esa energía malsana. Pero mientras aceleraba, comencé a sentir un leve golpeteo proveniente del interior, toc, toc, toc. Ya no era tan violento como el primer impacto, sino un sonido insistente, como si alguien raspara o pulsara algo desde dentro. Mi compañero y yo intercambiamos una mirada de pánico. No decía nada, pero su semblante me confirmaba que él también lo escuchaba. Ese golpeteo rítmico nos acompañó por algunos minutos hasta que alcanzamos la entrada de la funeraria. El gran portón metálico estaba cerrado, bajé rápido para abrirlo. Sentí un aire gélido cruzar la acera, como si la noche misma nos empujara a entrar. Subí de nuevo y conduje la carroza al interior del garaje. Apenas nos detuvimos, el golpeteo cesó. Apagué el motor y me quedé unos segundos en silencio, esperando algo más. No hubo nada, salvo el propio eco del lugar. Mi compañero y yo, con los nervios hechos pedazos, abrimos las puertas traseras para sacar la camilla. Allí estaba el ataúd, quieto, con sus seguros aparentemente en su sitio. Parecía que el horror que habíamos vivido en el trayecto era solo un recuerdo aterrador que no terminábamos de comprender. Sin embargo, la atmósfera en el interior del garaje era igual de opresiva. Una bombilla solitaria parpadeaba, proyectando sombras alargadas que se movían al ritmo de nuestra respiración agitada. Con toda la cautela posible, deslizamos el ataúd fuera del vehículo y lo colocamos sobre la camilla. Con cuidado, nos dirigimos a la sala de preparación de cuerpos. El aire olía a desinfectante, formol y flores marchitas. Sentí un nudo en el estómago, recordando la misteriosa fragancia que había percibido en la carretera. Mi compañero se excusó para ir al baño, incapaz de soportar la tensión. Me dejó solo por unos instantes y en ese breve lapso me quedé contemplando el féretro, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Decidí revisar una vez más los seguros de la tapa. Al acercarme, escuché un crujido muy leve, casi imperceptible. Acerqué la oreja, conteniendo el aliento, y entonces lo sentí, algo se movía dentro. Fue un ligero roce, como si alguien pasara la palma de la mano por la superficie interna. No resistí más. Abrí la tapa de golpe, esperando ver al difunto en un estado imposible. Para mi confusión y horror, el cadáver estaba recostado, pero con un brazo desplazado fuera de su posición original. Parecía que se había girado levemente hacia la derecha. Sus ojos estaban abiertos, fijos en ningún punto visible, pero abiertos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Sentí ganas de gritar, pero la garganta se me cerró. Retrocedí un par de pasos. Quería correr, pero mis piernas se negaban a moverse. No existía la posibilidad de que aquel hombre hubiera revivido, porque su palidez y rigidez eran inconfundibles. Sin embargo, la posición del brazo no tenía explicación razonable. En ese instante, escuché pasos que venían desde el pasillo. Era mi compañero regresando. Le murmuré con voz temblorosa lo que había visto, pero él se negó a mirar nuevamente dentro del ataúd. Dijo que, si lo hacía, no podría dormir jamás. Optamos por cerrar la tapa sin más, con la esperanza de que fuera un espasmo cadavérico, un último vestigio de energía en los músculos, algo que la ciencia pudiera justificar. Sin embargo, por más que quise tranquilizar mi mente, la sensación de que algo indescriptible había ocurrido no me abandonó.
Entre el golpe seco en la carroza, el motor que se apagó sin razón y la tapa que se movía sola, todo apuntaba a que nos habíamos topado con un fenómeno más allá de la comprensión. Dejamos el féretro en la sala de preparación y salimos de ahí con el cuerpo en espera del embalsamador. Cerramos la puerta con llave, como si eso pudiera contener cualquier energía siniestra que se ocultara dentro. Antes de irme a casa, tuve que rellenar el reporte de la noche. Evité poner detalles que pudieran considerarse sobrenaturales, limitándome a informar que habíamos tenido problemas mecánicos y un inconveniente con la tapa del ataúd. Mi jefe, un hombre curtido por años de labor funeraria, leyó mi reporte en silencio. Cuando llegó a la parte del desperfecto de la carroza, me lanzó una mirada seria. Me preguntó si yo creía en cosas raras. Negué con la cabeza, sin querer entrar en detalles. Él asintió, como si comprendiera que no estaba listo para contar más. Aquella madrugada, al llegar a mi cuarto, fue imposible conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el sonido de los golpes en la carroza y veía el brazo del difunto moviéndose en el ataúd. Sentía que en cualquier momento, si me descuidaba, algo tocaría la puerta de mi habitación o se sentaría a los pies de mi cama. Pasé el resto de la noche en vela, con la mente llena de imágenes confusas y el miedo escalando por mi pecho. A la mañana siguiente, regresé a la funeraria para cumplir con el resto de mis obligaciones. Supe que el velorio se llevaría a cabo ese mismo día, y la familia del difunto llegó con semblante de dolor y desconcierto. No se enteraron de las cosas extrañas sucedidas en el traslado. Para ellos, solo habíamos cumplido con nuestro trabajo. La capilla fue decorada con flores blancas y un crucifijo, intentando traer un poco de serenidad al ambiente. Sin embargo, cada vez que yo pasaba cerca del féretro, me parecía oír un murmullo imperceptible, como si algo en mi mente me dijera que no olvidara lo que había presenciado. Escuchaba un leve eco de aquel toc, 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 resonando en mis recuerdos. Esa noche, preferí no quedarme hasta el final de la velación. Mi jefe me dio el día libre, quizá intuyendo que necesitaba recuperar un poco de estabilidad mental. Me aconsejó que me mantuviera ocupado, que no le diera vueltas a lo que había pasado, porque a veces la noche y el cansancio juegan trucos a la mente. Pero en mi interior sabía que aquello no había sido un simple truco. Había una presencia, una sombra, o quizá la última desesperación de un espíritu inquieto. No lo puedo explicar con palabras exactas, solo sé que se sentía real y perturbador. Desde aquel incidente, la carroza siguió funcionando sin fallas aparentes. Alguien revisó el motor a profundidad y no encontró nada anormal. Mi compañero evitaba mencionar lo ocurrido, como si el silencio fuera la única manera de enterrarlo en el olvido. Y, sin embargo, yo sabía que él también recordaba cada detalle. Que por las noches, cuando nos tocaba un nuevo traslado, sentía el mismo escalofrío que yo en la oscuridad de las calles. He tratado de racionalizarlo una y otra vez. Tal vez fue un fenómeno eléctrico o un juego de nuestra imaginación potenciado por el cansancio. Tal vez el cadáver tuvo un espasmo final, un coletazo fisiológico tan macabro como inexplicable. Pero mis intuiciones siguen apuntando a algo que escapa a la comprensión, una energía que persiste más allá de la vida, un grito de ultratumba que se manifestó en forma de golpes en una carroza funeraria. Al final, no sé si el muerto nos quiso advertir algo o si simplemente se resistía a abandonarnos sin dejar su huella. Lo único que tengo claro es que esa noche sentí el horror en su forma más cruda, esa clase de miedo que se apodera de la razón y te hace dudar de la realidad. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, escucho aquel toc seco en la parte trasera de mi mente. Me levanto con el corazón latiendo a toda velocidad, buscando con desesperación el interruptor de la luz. Miro a mi alrededor, confirmando que estoy solo. Aunque sea de día, sigo sintiendo que algo podría aparecer en cualquier esquina de mi casa, que una figura incorpórea me observa con ojos vacíos. Es un terror difícil de describir, como si algo me hubiese marcado para siempre. Esa experiencia me enseñó que, en el delgado umbral entre la vida y la muerte, ocurren sucesos que la lógica no siempre puede explicar. Desde entonces, valoro con mayor respeto la labor en la funeraria. Creo que todo cuerpo sin vida merece un último gesto de compasión,
porque uno nunca sabe lo que las almas llevan consigo tras el último aliento. Y, aunque pase el tiempo, la pregunta aún retumba en mi cabeza, ¿de verdad no había forma de que el muerto se moviera? Quizá la respuesta sea tan siniestra como la pregunta misma. En noches como aquella, en el silencio más profundo, sé que el horror puede surgir de donde menos te lo esperas. Una carroza que se apaga sola, un golpe que resuena desde dentro, una tapa de féretro que parece moverse por voluntad propia. Y es en ese momento cuando descubres que el miedo verdadero es un pasajero invisible, que te sigue a donde vayas, esperando el instante perfecto para recordarte que hay cosas que no se pueden enterrar tan fácilmente. Ni siquiera bajo 6 pies de tierra. Pasajero oculto. Era el año 1998 en Houston, Texas. Yo tenía 28 años y trabajaba como conductor de carroza fúnebre para una funeraria familiar de la ciudad. No era un empleo que soñara tener, pero la paga me permitía costear la pequeña casa que compartía con mis padres enfermos. Me encargaban traslados locales, aunque a veces debía cubrir distancias más largas. Llevaba casi 2 años sin contratiempos, acostumbrado a manejar de madrugada y a permanecer despierto con café y música a volumen bajo. Pensaba que había visto de todo, acompañantes discretos que lloraban en silencio, familiares que imploraban quedarse solos con el ataúd, silencios rotundos que cargaban el ambiente. Sin embargo, nada me había preparado para lo que viví aquella noche. Esa vez, el trabajo consistía en trasladar un cuerpo desde Houston hasta un pequeño pueblo en otro estado. Quien fuera dentro del ataúd había sido un anciano sin familia cercana, aunque un sobrino lejano insistió en enterrarlo en el cementerio donde reposaban sus padres. No me sorprendió la solicitud, sucedía a menudo que un difunto quisiera volver a sus orígenes para descansar. Me dieron la ruta y me advirtieron de las condiciones del camino, largas carreteras, tramos solitarios y pocas estaciones de servicio. Revisé aceite, gasolina y neumáticos antes de partir. Llevaba un termo de café cargado que me mantendría alerta el tiempo necesario. Ya era de noche cuando salí de Houston. El trayecto avanzó sin problemas durante la primera hora. Me concentraba en el rugido monótono del motor y, de vez en cuando, miraba mi reflejo en el retrovisor. Después de tanto tiempo conduciendo carrozas, uno adquiere ciertos hábitos. Por lo general, evitaba ver demasiado al compartimento trasero. No quería recrear imágenes morbosas en mi cabeza, ni despertar miedos infantiles que a veces se asomaban. Sin embargo, esa noche ocurrió algo diferente, noté por el rabillo del ojo que el espejo no me devolvía únicamente mi rostro. Me pareció ver una sombra. Me sobresalté por un instante y desvié la vista hacia la carretera para mantener el control. Creí que era un juego de luces, algún reflejo de los autos que a veces pasaban con sus faros encendidos. Pero en cuanto la vía quedó oscura de nuevo, tuve el impulso de volver a mirar. Con la sangre palpitándome en las sienes, verifiqué el retrovisor con más detenimiento. La carroza venía vacía de acompañantes, pues el sobrino viajaría por otro medio y llegaría más tarde al funeral. Sin embargo, por un segundo juré ver una silueta sentada en el asiento trasero. Lo inquietante no era su forma, sino la absoluta claridad con que se dibujaba en la penumbra. Antes de poder reaccionar, se me encogió el estómago y casi perdí el control del volante. El espejismo desapareció de golpe. Tomé aire, me dije a mí mismo que el cansancio estaba jugándome una mala pasada. Aún así, algo en mí se negaba a aceptar que había sido un mero reflejo. Cuando me atreví a mirar por tercera vez, el asiento parecía vacío, pero advertí un leve hundimiento en el cojín, como si alguien se hubiera sentado ahí hace apenas unos segundos y no hubiera regresado a su posición habitual. El corazón me latía tan fuerte que oía un zumbido en los oídos. Decidí no pensar más en ello y apreté el acelerador, procurando llegar a una estación de servicio próxima para sacudirme el miedo. Unos 30 minutos después, el carril seguía oscuro y la gasolinera que me habían mencionado no aparecía por ningún lado. La noche se tornaba densa, casi podía sentir la negrura que rodeaba la carroza. Entonces, volví a ver la figura. Esta vez, más clara, un bulto humanoide, como la sombra de un hombre anciano, con la cabeza levemente ladeada.
Quise soltar un grito, pero la garganta se me cerró. Sin pensarlo, frené en seco. El chirrido de las llantas fue lo único que rompió el silencio tenebroso. Encendí las luces interiores con un clic y me giré. Allí no había nada, solo la penumbra del compartimento, con el ataúd bien asegurado al fondo y el asiento aparente y visiblemente vacío. Pero el cojín del asiento seguía hundido, como si alguien aún estuviera sentado. Mi mente se debatía entre dos extremos, pensar que me hallaba alucinando por cansancio o aceptar que algo verdaderamente escalofriante se manifestaba esa noche. Me levanté del asiento y salí a tomar aire. Afuera, el viento era frío a pesar de la época del año y el silencio del entorno me ponía la piel de gallina. Estábamos en plena carretera, sin rastro de otros vehículos, sin un ápice de luz salvo la de los faros de la carroza. Inseguro, revisé el ataúd por fuera, presionando la tapa para asegurarme de que estuviera bien cerrada. Parecía todo en orden, pero mis manos temblaban. La sensación era de una presencia invisible, algo que no podía ver ni tocar, pero que sabía que estaba ahí. Me recompuse y me obligué a seguir el viaje. Sentí que no tenía alternativa, pues la entrega del cuerpo debía hacerse al amanecer. A cada kilómetro, mis nervios se tensaban más. El motor de la carroza retumbaba y el silencio exterior cobraba un matiz extraño, casi opresivo. Normalmente, conducir por la noche era la parte que más me gustaba de mi trabajo. Me relajaba la ausencia de tráfico y el firmamento estrellado. Pero en ese momento, no encontraba paz alguna. Cada tanto, mi vista volaba al retrovisor, esperando encontrar una silueta o alguna marca imposible de explicar. Recuerdo que, después de otro tramo, detuve la carroza para revisar el mapa. Mi GPS de aquellos años era un simple libro de carreteras, sin ninguna tecnología moderna que me facilitara la vida. Intentaba ubicar la estación de servicio que supuestamente estaría cerca, pero el cansancio y el nerviosismo me estaban pasando factura. Decidí encender un cigarrillo para relajarme. Mi padre solía hacerlo cuando tenía problemas, aunque siempre me advirtió de sus riesgos. Aún así, esa noche lo necesitaba. Di la primera calada y me fijé en el espejo lateral. Al mirar a través de la ventana trasera, tuve la certeza de que alguien se movía dentro. El latido de mi corazón se disparó como un martillo. Aborté el cigarrillo y abrí la puerta trasera de la carroza con cautela. Un olor extraño me golpeó la nariz, un aroma a tierra húmeda y flores marchitas. Me tapé la boca intentando no vomitar. Ningún cuerpo debería desprender tal olor si llevaba un embalsamado adecuado. Revisé la caja metálica del ataúd y corroboré sus sellos. No había signos de apertura. Sin embargo, cuando miré el asiento, mi piel se erizó, el cojín estaba marcado por lo que parecía ser un rastro de humedad, un contorno ovalado, como si unas ropas viejas y húmedas hubieran descansado ahí. Volví a cerrar la puerta y me metí al asiento del conductor, tartamudeando en mis pensamientos. Intenté calmarme, convencido de que quizá el ataúd tenía una fuga, o la temperatura había provocado que la tapicería se humedeciera. Todas las explicaciones que me daba eran endebles. Había algo más, algo que escapaba de la lógica, algo que se burlaba de mi cordura. Y yo apenas podía mantener la compostura para llegar a la siguiente parada. Avancé en la carretera hasta que, finalmente, localicé la estación de servicio. Era un lugar pequeño, con un solo surtidor de gasolina y luces parpadeantes que apenas se mantenían encendidas. Me alegró ver que había un encargado en la caseta. Aparqué la carroza y salí tambaleándome. Noté que el dependiente me miraba con curiosidad, tal vez por lo pálido de mi rostro. No quería alarmarlo, así que me limité a comprar otra botella de agua y un café tibio. Él me preguntó si estaba bien. Solo asentí, con la garganta seca. Después de cargar gasolina, me animé a preguntarle qué tan lejos estaba el cementerio a donde me dirigía. Respondió que quedaba a unas 2 horas y media, tal vez menos si el camino estaba despejado. El hombre me aconsejó no detenerme en el tramo que venía, pues era muy solitario y, en los últimos meses, habían ocurrido algunos accidentes extraños. Me agradeció la compra y regresó a su cabina.
Yo, con el café en una mano y la llave de la carroza en la otra, me dispuse a continuar. Reanudé la marcha, sintiendo cierto alivio por el café caliente en mi estómago, aunque la intranquilidad persistía. A las pocas millas, el sueño comenzó a ceder, pero la oscuridad exterior se intensificó. Pasé frente a un letrero deteriorado que anunciaba la entrada a un antiguo camino. Luego, todo fue un vacío negro, salvo por el haz de los faros y la luz rojiza del panel de instrumentos. De pronto, sentí un peso helado en mi hombro. Casi se me va el auto a la cuneta. Me aferré al volante con fuerza. La mano con la que sujetaba el café se sacudió y derramó un poco de líquido sobre mi pantalón. Me giré, aterrado, y aunque no había nadie, percibí una brisa gélida cerca de mi oreja. Tuve el impulso de hablar, de suplicar a esa presencia que se marchara. Pero no salió palabra alguna de mi boca. Solo se oyó mi respiración, agitada y temblorosa. Cerré los ojos 2 segundos y retomé la vista al camino, aferrándome al volante con la esperanza de que esta pesadilla terminara pronto. Durante la siguiente hora, me acompañó el temor continuo de que algo fuera a posar su mano en mi hombro otra vez o que esa silueta volviera a aparecer en el retrovisor con más nitidez. Escuchaba ruidos suaves, casi imperceptibles, como crujidos de madera o golpes leves en la carrocería. Fue entonces cuando recordé un rumor que circulaba entre los empleados de funerarias. Decían que algunas almas se negaban a abandonar el vehículo que las transportaba, sobre todo si habían muerto de manera trágica o en soledad, buscando un cuerpo que les diera calor o un último contacto con el mundo de los vivos. Me pareció una historia absurda, pero esa noche me envolvía en una realidad innegable. Llegué al pueblo destino cerca de las 3 de la madrugada. Reinaba una quietud absoluta. Las calles vacías, apenas iluminadas por faroles antiguos, transmitían un aire fantasmal. Las pocas casas que pasé parecían dormir en un sosiego inquebrantable. Nadie me esperaba. Tenía que dejar el cuerpo en la pequeña funeraria local, donde un empleado vendría a abrir a primera hora. Al fondo se alzaba el cementerio, con un portón de herrería que rechinaba si el viento soplaba. Aparqué junto a un costado del edificio y apagué el motor. Tomé un instante para mirar a mi alrededor. El sueño me dominaba, pero la mente me exigía mantenerse alerta. Con lentitud, bajé de la carroza y caminé hacia la puerta de la funeraria. Obviamente, estaba cerrada, así que regresé al vehículo para esperar el amanecer. El silencio era asfixiante y la farola más cercana emitía un parpadeo irregular. Me quedé sentado en el asiento del conductor, sin atreverme a encender la luz interior, como si temiera que aquello que me perseguía volviera a mostrarse con mayor claridad. Miré el asiento trasero desde mi posición. No vi nada, pero la penumbra cubría cada rincón y esa incertidumbre me pesaba más que cualquier imagen espantosa. Un soplo de aire frío se coló por la rendija de la ventana. Era un viento inusual para esa época en Texas. Cerré los cristales, pero aún así, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Por un momento, cerré los ojos y apoyé la frente en el volante. Recordé a mi madre y sus oraciones antes de dormir. Deslicé mi mano por mi bolsillo, buscando algún objeto que me diera consuelo, pero solo encontré las llaves y un mechero. Mi último recurso fue repetir mentalmente que todo había sido producto del cansancio, de la tensión del trabajo y de mi imaginación que había jugado en mi contra. Aún así, cuando abrí los ojos, noté algo que me hizo temblar. En el parabrisas, justo frente a mí, se marcaba un vaho, como si alguien hubiera exhalado con fuerza desde dentro de la cabina. Me incorporé rápidamente y rocié el cristal con mi aliento para cerciorarme de que no fuera mi propia respiración. Pero el vaho seguía ahí, en un único punto, justo delante del asiento del copiloto. Entonces, vi emerger una huella, un rastro difuso, como si una mano arrugada presionara el vidrio desde el otro lado. El pánico me invadió con una fuerza abrumadora. Intenté arrancar, pero la llave no giraba. La carroza parecía muerta. Empujé varias veces el pedal, revisé el contacto, nada. Mi desesperación crecía mientras aquel vaho se hacía más denso. Sentí un mareo, una punzada en la base del cráneo, y me di cuenta de que lloraba. Lloraba en silencio,
sin sollozos, con el terror atravesando cada fibra de mi ser. El parabrisas quedó empañado por completo, y percibí un susurro inaudible, algo como un lamento entrecortado. No había nadie más en la calle, ninguna ventana se encendía, nadie emergía para auxiliarme en esa pesadilla. Con un último impulso, giré la llave de nuevo, y el motor encendió al fin. Agradecí con un gemido que la carroza respondiera. Retrocedí unos metros, sintiendo el corazón a punto de salírseme del pecho. Pero no podía abandonar el cuerpo a mitad de la calle. Sabía que tenía que dejarlo en la funeraria, cumplir con mi deber y marcharme. Me obligué a descender una vez más. Abrí la puerta trasera del vehículo, mi mano temblaba al tocar la chapa. En el instante en que me asomé, noté un sonido seco dentro del ataúd, como si algo hubiera golpeado el interior. Solté la puerta de un tirón. Mi cuerpo entero se estremeció. Incapaz de abrirlo, corrí hacia la entrada lateral de la funeraria y vi que estaba entreabierta. Entré con rapidez, sujetando mis llaves con fuerza, y encontré un pasillo iluminado por una tenue luz de emergencia. Allí, en esa penumbra, respiré hondo y decidí que esperaría la llegada del encargado para terminar el papeleo y entregar el difunto. No quería permanecer ni un minuto más en la carroza. Sentía que una presencia me acechaba, burlándose de mi cordura. Me senté en una silla gastada que encontré en el pasillo y traté de tranquilizarme. Los minutos se hicieron eternos. Cada golpe de mi corazón era un recordatorio de que seguía vivo, de que mi mente no había cedido al terror absoluto. Fuera, el silencio se mantenía, acompañado del crujir lejano de algo que no lograba identificar. Tenía la certeza de que, en ese momento, alguien o algo se movía dentro de la carroza o cerca de ella. Cuando por fin el reloj marcó la llegada del amanecer, escuché pasos y la voz del encargado, que me preguntó qué hacía ahí tan temprano y por qué lucía tan alterado. Apenas pude balbucear que necesitaba entregar un cuerpo. Él se mostró solícito, abrió la puerta principal y llamó a un ayudante para que revisáramos la carroza juntos. Al salir, me quedé en la entrada, incapaz de acercarme. Observé cómo ellos abrían la puerta trasera con normalidad y retiraban el ataúd. No notaron nada raro, salvo un olor ligeramente acre que atribuyeron a un problema en el embalsamado. Firmé los papeles con la mano temblorosa. Luego me escabullí al baño para lavarme la cara, temiendo verme en el espejo y descubrir algo detrás de mí. Cuando regresé, la carroza ya estaba vacía, su interior parecía el mismo de siempre, sin huellas en el asiento ni vaho en el parabrisas. El encargado me agradeció y me invitó a descansar en una salita. Yo negué con la cabeza. Solo deseaba marcharme, alejarme de esa presencia. Me despedí sin más explicaciones. Conduje hasta un motel cercano, estacioné la carroza en un rincón apartado y me registré en una habitación sencilla. Me tumbé en la cama con el cuerpo aún tembloroso. Intenté dormir, pero el recuerdo de la silueta, el vaho en el parabrisas y aquel hundimiento en el asiento me quitaban el aliento. Sentí que cada vez que cerraba los ojos, alguien se sentaba junto a mí, como si nunca hubiera abandonado mi lado. Esa noche, comprendí que conducir una carroza fúnebre no era únicamente un trabajo lúgubre, sino una puerta que a veces se abría hacia lo desconocido. Y lo peor era saber que hay presencias que se aferran no al cuerpo ni al ataúd, sino a la esperanza de que alguien las note para no seguir vagando en soledad. Nunca volví a mirar un retrovisor sin sentir miedo. Cada vez que paso por carreteras solitarias, recuerdo esa silueta y el asiento hundido, como si todavía, en algún rincón de mis recuerdos, alguien me acompañara en silencio. He aprendido que hay rutas que llevan algo más que un cadáver en la parte trasera, y que en la sombra se mueven misterios imposibles de entender. Desde entonces, ninguna noche, por muy tranquila que parezca, me permite dormir sin antes pensar en todo lo que no vemos, en todo lo que acecha cuando el mundo se sume en la oscuridad. Y sé que la próxima vez que me toque conducir un féretro, por mucho que lo intente, no podré escapar a la idea de que, en cualquier momento, el asiento trasero volverá a hundirse, reclamando su espacio. Animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo. Huellas inquietantes.
Mi nombre es Luis. Nací y crecí en Chicago, y podría decir que mi vida ha sido relativamente normal hasta el día en que entré a trabajar en una funeraria de la ciudad. Aunque no es el tipo de empleo que la gente sueña tener, siempre tuve cierta curiosidad por la manera en que nos relacionamos con la muerte. Tal vez crecí con un sentido del deber de brindar respeto y dignidad a quienes partieron. Al principio, me atraía la idea de ser testigo de lo que ocurre en esas últimas despedidas y aprender cómo enfrentar ese momento inevitable con un poco de humanidad. Sin embargo, jamás pensé que algo tan cercano a mi rutina profesional se volvería mi peor pesadilla. Empecé a trabajar en un pequeño establecimiento especializado en servicios fúnebres. Mi labor, en esencia, era sencilla: trasladar los cuerpos, preparar algunas de las ceremonias y asegurarme de que cada detalle se cumpliera con la solemnidad debida. Con el tiempo, me fui acostumbrando a la idea de manejar una carroza fúnebre, a sentir el peso simbólico que significa llevar en el vehículo a alguien que ya no respira y que está por despedirse para siempre de este mundo. Pocas veces sentí miedo real. Es cierto que a veces, durante la noche, uno percibe sonidos extraños o incluso cree ver movimientos en la penumbra cuando se trabaja en una funeraria, pero por lo general me mantenía escéptico. Pensaba que todo se debía a su gestión o al cansancio de pasar tantas horas rodeado de ataúdes y coronas de flores. La historia que voy a contar ocurrió hace unos meses y cambió por completo mi visión de este oficio. Fue uno de esos días fríos de invierno en Chicago, con el viento soplando con tanta fuerza que pensaba que los árboles se partirían en dos. Esa mañana recibí la orden de recoger el cuerpo de una anciana en su casa y trasladarlo a la funeraria. No vi nada inusual al llegar. Era una casa antigua, de esas con el techo inclinado y la fachada de madera agrietada por la intemperie, situada en un vecindario tranquilo. Entré con mis dos compañeros, a quienes llamaré Sam y Jorge, y encontramos a la mujer tendida en su cama, con la mirada apagada y la piel tan pálida que apenas se distinguía su rostro contra las sábanas blancas. La familia ya había hecho el papeleo, así que no hubo ningún contratiempo administrativo. Levantamos el cuerpo con cuidado y lo colocamos en la bolsa correspondiente. Lo llevamos a la carroza y lo acomodamos en un ataúd sencillo, el que se le había asignado provisionalmente mientras se decidían más detalles. Cerramos la puerta de la carroza. Durante el trayecto de regreso, el viento sacudía el vehículo y hacía que crujieran las ventanas, pero lo atribuía a la falta de mantenimiento del automóvil y a las heladas condiciones de la calle. Sin embargo, en cierto momento me di cuenta de que algo no estaba bien. Miré por el espejo retrovisor, quizá por pura costumbre o para ver si había algún desperfecto. Entonces lo vi: unos pies descalzos asomaban fuera del ataúd, como si hubieran sido expulsados con fuerza. No entendía qué estaba sucediendo. Frené en seco y mis dos compañeros se asustaron. Sam me preguntó por qué me había detenido tan bruscamente y yo, con el corazón acelerado, le expliqué lo que acababa de ver. Abrimos la puerta trasera de la carroza y todo se veía normal. El cuerpo de la anciana descansaba en su sitio, los pies dentro del ataúd, sin ninguna señal de desplazamiento o alteración. Me quedé extrañado. Supuse que había sufrido una especie de alucinación por el cansancio. Es cierto que a veces el cerebro juega malas pasadas, sobre todo cuando uno está constantemente rodeado de imágenes fuertes o de situaciones emocionalmente intensas. En ese momento, Jorge se dio cuenta de algo en el vidrio trasero de la carroza. Nos llamó con un gesto silencioso. Vimos con horror que había marcas de dedos, como si alguien hubiera arañado el cristal desde dentro. No estaban allí antes de que arrancáramos. Quise encontrar una explicación lógica: tal vez eran mis propias huellas dejadas en algún momento, tal vez el vidrio ya estaba sucio y formaba algún patrón extraño. Pero lo que veíamos no parecía ningún patrón azaroso, sino huellas que nacían en la parte inferior del cristal, trazando líneas como si alguien hubiese intentado abrir la puerta con desesperación. Aún así, no había forma de justificar que esos dedos estuvieran invertidos, como si hubiesen sido impresos desde el interior. Me invadió un escalofrío. Sam y Jorge también palidecieron, pero no teníamos alternativa, debíamos continuar. Cerramos la puerta y nos pusimos en marcha otra vez, procurando no hablar del tema.
Sentía un peso en el pecho y el frío invernal se intensificó, o al menos esa fue mi percepción en ese instante. El camino de regreso a la funeraria se hizo interminable, como si de repente las calles se hubieran alargado. Cuando llegamos, descargamos el ataúd con todo el cuidado posible. El lugar estaba oscuro, la luz de las lámparas interiores parpadeaba. Puse el ataúd sobre la plataforma destinada a la preparación del cuerpo. Abrimos la tapa para la revisión de rutina y verificamos que todo estuviera bien. El rostro de la anciana se veía sereno, pero había algo en su expresión que me resultaba inquietante, un leve rictus en la comisura de los labios que antes no recordaba haber notado. Revisamos el cuerpo, confirmamos la identidad y cerramos el féretro de nuevo, sin mayor discusión. No había nadie de la familia presente en ese momento, el velorio se realizaría al día siguiente. La noche se acercaba y yo tenía la costumbre de quedarme en la funeraria a terminar papeleos o a completar tareas menores. Sam y Jorge se marcharon tras despedirse con un gesto nervioso. Parecían más afectados que yo, tal vez porque no habían logrado sacudirse la imagen de las huellas en el cristal. A veces, la adrenalina y la impresión inicial se disuelven cuando se encuentran explicaciones lógicas, pero esa vez no sucedió. En el interior de mi mente se repetía la visión de esos pies que asomaban fuera del ataúd y la sensación de haber presenciado un suceso imposible. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero mi atención se desviaba cada pocos minutos. Alrededor de las 9 de la noche, empecé a escuchar pasos leves en los pasillos. Me pareció raro, porque se suponía que era el único presente. Me levanté de mi escritorio, recorrí el pasillo con cautela y no vi nada. Las salas de exposición estaban a oscuras, solo iluminadas por débiles luces de emergencia. Regresé a mi lugar, pero el nerviosismo había aumentado. Me obsesionaba la idea de que alguien hubiera entrado sin permiso o de que algún familiar o conocido de la difunta estuviera merodeando. Pensaba que tal vez buscaban despedirse de ella de manera privada. Tratar con la muerte puede generar muchas reacciones extrañas en la gente. Más tarde, cuando salí de mi oficina para revisar la carroza y confirmar que todo estaba en orden para los servicios del día siguiente, noté que la puerta trasera del vehículo estaba entreabierta. Yo la había dejado con llave. Revisé el interior con la linterna de mi teléfono. Vi algo que me dejó atónito. En la tapicería, muy cerca del espacio donde se coloca el ataúd, había un rastro de pequeñas manchas, como si fueran huellas de manos con un residuo opaco, quizás polvo o alguna sustancia desconocida. Se extendían en una línea muy sutil hasta la puerta, como si algo o alguien hubiera salido de la carroza. Además, se sentía un olor penetrante, húmedo, a madera añeja y a moho, un aroma que normalmente no asociaba con el interior limpio del vehículo. Tuve que sentarme para no perder el equilibrio. La linterna del teléfono comenzó a parpadear y de pronto se apagó sin razón aparente. La oscuridad me envolvió. Solo podía ver las sombras distorsionadas por la tenue luz de la farola de la calle que se colaba por la ventana del estacionamiento. Tuve la certeza de que no estaba solo. Sentía una presencia a mi espalda, el vello de mi nuca se erizó y un sudor frío me recorrió la columna vertebral. Me armé de valor, giré y apunté con el teléfono, aunque estaba apagado. No había nadie allí, al menos nadie que mis ojos pudieran percibir. Regresé al interior de la funeraria, con la idea de que lo mejor era marcharme de una vez. Sin embargo, tenía que asegurarme de que todo quedara bien cerrado. A mi paso por la sala donde reposaba el ataúd de la anciana, percibí un murmullo leve, casi imperceptible. No era música de fondo, ni el zumbido de las lámparas, sino una especie de lamento tenue que provenía de algún rincón. Me quedé helado. Sentía que mis pies se negaban a dar un paso más. Decidí acercarme con sigilo al féretro. Rodeé el mobiliario y llegué hasta el lado donde la tapa estaba asegurada con un cerrojo simple. El lamento se intensificó, como un susurro profundo que venía de ultratumba. Mi cabeza se llenó de pensamientos angustiantes. No quería abrir la tapa, pero la curiosidad y el temor de que hubiese algún fallo en el cuerpo o alguna explicación racional me obligaron a hacerlo. Tomé aire y levanté la tapa con cuidado. La anciana seguía allí, con la misma expresión serena. Pero su mirada no estaba perdida.
Me pareció que sus ojos apuntaban hacia mi rostro. Su piel seguía pálida y sin embargo había algo innegable en esa posición de los globos oculares, ya no se veían hundidos ni vacíos. Sentí que me fallaban las fuerzas. En ese instante, escuché un golpe seco contra la madera del ataúd. Fue un ruido sordo, casi como un crujido. Retrocedí un par de pasos. Del interior se desprendió un olor a tierra húmeda y flores marchitas. El lamento se apagó, y por un segundo pensé que mi corazón se detendría. Cerré la tapa de golpe, con un temblor imposible de controlar. Salí de esa habitación sin mirar atrás. Mi cuerpo entero temblaba, y mis ideas se atropellaban sin coherencia. En la funeraria no había nadie más, no podía llamar a Sam ni a Jorge con un relato tan extraño y esperar que vinieran corriendo. Me sentía atrapado en una pesadilla absurda, pero estaba sucediendo de verdad. Al caminar por el pasillo hacia la salida, noté que las luces parpadeaban con más intensidad, como si la instalación eléctrica estuviera a punto de fallar por completo. Al llegar a la puerta principal, un golpe de viento gélido me azotó el rostro y al mismo tiempo escuché un sonido a mi espalda, un crujido largo, seguido de un leve arrastre, como si algo pesado se deslizara por el piso. Me negué a volver la vista. Abrí la puerta y salí. Una vez afuera, respiré hondo. Miré el viejo edificio con una mezcla de ira y terror. Dejé todo sin terminar. Subí a mi auto y manejé hacia mi casa, intentando tranquilizarme. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos pies sobresaliendo del ataúd, las marcas de dedos en el cristal y el rostro de la anciana con esa leve sonrisa en la comisura de los labios. El sonido de mis propias palpitaciones me mantenía alerta. No encendí el televisor ni la radio, porque cualquier ruido me estremecía. La oscuridad parecía querer tragarme, y mi mente me repetía imágenes de aquella carroza con la puerta trasera entreabierta y las huellas que se alejaban de la tapicería. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y le dije que estaba enfermo. No quería volver a la funeraria. Pero él insistió. Me comentó que la familia de la anciana había pedido un servicio especial y que debía estar presente, porque yo había sido el encargado del traslado inicial. No podía negarme por completo, así que regresé al lugar con la esperanza de que la luz del día me diera otro enfoque, que todo se hubiera disipado como un mal sueño. Al llegar, encontré a Sam revisando la carroza con expresión perturbada. Estaba pálido y me preguntó si yo había notado algo más raro durante la noche. Le dije que no pude dormir, pero evité dar detalles. Solo le conté que el féretro me había dado mala espina, que había escuchado ruidos y que consideraba la posibilidad de que el frío y el cansancio me estuvieran afectando. Colocamos el ataúd en la sala principal para el velorio. Llegaron los familiares y la mayoría se mantenía en silencio. A ratos escuchaba sollozos. La carroza permanecía lista para el sepelio posterior y yo procuraba no acercarme demasiado. De pronto, una de las nietas de la anciana se me acercó y me preguntó con voz temblorosa si yo había notado algo extraño con el cuerpo de su abuela. Me quedé perplejo. Traté de disimular mi inquietud y le dije que no entendía la pregunta. Ella me explicó que su abuela solía tener pesadillas sobre salir de su propia tumba, que la abuela relataba visiones en las que caminaba descalza por la nieve. El relato me descolocó. Recordé de inmediato aquellos pies descalzos que aparecieron por un momento en mi espejo retrovisor. Sentí que mi corazón daba un vuelco. Preferí no compartir detalles con la nieta. Me limité a sonreír con cortesía y a negar cualquier anomalía. Ella pareció aliviada, aunque me miró con curiosidad. Regresó junto a su familia. Yo me quedé inmóvil unos instantes, observando a la gente pasar junto al féretro. Se escuchaban murmullos y oraciones, se notaba el dolor sincero que produce la pérdida. Pero para mí, todo ese ambiente estaba cargado de algo más, algo que no lograba comprender. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y sentía que el aire en la sala estaba más helado que en cualquier otro lugar del edificio. Al acabar el velorio, llegó la hora de llevar el cuerpo al cementerio. Intenté quedarme atrás, pero mi jefe me asignó manejar la carroza. Tragué saliva. Subí al vehículo y dejé que Sam y Jorge colocaran el ataúd.
Cuando encendí el motor, no pude evitar observar el espejo retrovisor. Aunque ya no veía nada fuera de lugar, mi imaginación me torturaba. Manejar fue un calvario. Sentía la constante punzada en la nuca como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Llegamos al cementerio bajo un cielo grisáceo. El sepelio fue breve y silencioso. Descendieron el ataúd a la fosa y lo cubrieron con tierra. Pensé que, al ver cómo la tierra se amontonaba sobre la tapa, mi angustia disminuiría. Pero no fue así. Esa noche, de regreso en mi hogar, tuve la misma visión repetida en mis sueños, unos pies descalzos emergiendo de un ataúd y las huellas dactilares marcadas en el vidrio de la carroza. Me desperté gritando, empapado en sudor. A partir de ese día, no volví a trabajar en la funeraria. Presenté mi renuncia con la excusa de buscar mejores oportunidades. Solo Sam y Jorge conocen fragmentos de lo que vi y sentí. Aún hoy, cuando camino por las calles de Chicago, me persigue una sensación de irrealidad. Cada vez que veo una carroza fúnebre circulando, un escalofrío me sacude. Recuerdo con nitidez las huellas en el cristal y los pies que se asomaban en mi espejo retrovisor, como un recordatorio de que hay fuerzas o presencias más allá de nuestra comprensión. No sé si fue una entidad, un fenómeno paranormal o simplemente un fallo de mi mente atemorizada. Pero después de esa noche, no volví a ser el mismo. Me cuesta conciliar el sueño. A veces despierto creyendo escuchar un golpe sordo dentro de las paredes o unos pasos sigilosos cerca de mi puerta. Me asomo y no hay nadie, solo la oscuridad que acecha como un vacío infinito. Pero en mis sueños, sigo viendo a aquella anciana con la mirada puesta en mí, como si reclamara mi atención desde el otro lado. Y sé, con un presentimiento escalofriante, que aunque entierre esos recuerdos bajo capas de racionalidad, seguirán ahí, como las marcas de dedos que nunca logré limpiar del todo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.